tal? Este es el blog de Colombia Virtualizada. Mi nombre es Andrés Araque y en esta ocasión quisiera compartir con ustedes el procedimiento para llevar a cabo el despliegue de NSX Controller. En el pasado post y en el video pasado revisamos cómo hacer el deployment de NSX Manager y posteriormente cómo ligarlo contra nuestra instancia de vCenter Server. A continuación y como paso siguiente es necesario que echemos a andar, que coloquemos en funcionamiento nuestro NSX Controller. En el blog de Colombia Virtualizada van a poder encontrar la teoría y se darán cuenta de que bueno, esto es una máquina virtual en Linux también, que se despliega desde el NSX Manager, que se puede desplegar en diferentes nodos para formar un clúster por efectos de alta disponibilidad y performance, que hay unos roles definidos del sistema que básicamente vienen siendo como unos 5 roles, etcétera. Toda esa información la van a poder encontrar aquí en teoría en su blog de Colombia Virtualizada. Lo importante para mí en este video es mostrarles paso a paso cómo llevar a cabo la instalación de nuestro primer NSX Controller. Para eso voy al laboratorio. Aquí lo tengo. Voy a entrar a Network and Security. Esperemos que me diga que aquí tengo una instancia de NSX Manager. Ahí está. Damos clic aquí en Installation. Y acá abajito en NSX Controller vamos a dar en el símbolo de más para poder desplegarlo. Esto es un OVA. Es otro OVA que estará manejándolo centralizadamente, desplegándolo centralizadamente el NSX Manager. Por lo tanto, debemos elegir en qué instancia de NSX Manager queremos colocar este controlador, este nodo. Data Center, vamos a escoger el Data Center lógico o Data Center virtual en donde queremos ubicar esta instancia, este nodo de NSX Controller. ¿En qué clúster? Generalmente es buena práctica que sea ubicado en un clúster de administración. En cuanto a NSX se refiere, manejamos principalmente 3 clústeres, uno llamado Compute, en donde estaremos colocando todo lo que es producción, otro que se llama Management, en donde ubicaremos servicios como vCenter Server, bases de datos, Site Recovery Manager, vCenter Operation Manager, entre otros. Y otro clúster llamado Edge, en donde estaremos desplegando los NSX Edge que estaremos viendo en un futuro. Por efectos de este laboratorio, es un laboratorio muy chico, muy pequeño, así que no tengo un clúster de administración, especialmente para administración, pero inicialmente lo ubicaré en un clúster llamado Gold. Si tienen un clúster de administración, sería buena práctica ubicarlo justo allí. Un Datastore. En este caso voy a escoger un Datastore compartido. ¿En qué host de este clúster? Fíjense, apenas tengo un solo host en ese clúster, voy a seleccionarlo. ¿A qué red lo quiero conectar? Aquí es importante y lo puedo conectar contra un grupo de puertos estándar o un grupo de puertos distribuido, cualquiera de los dos. Lo importante es que sea conectado en una red, en mi caso se va a llamar Management, que tenga acceso a vCenter Server y a NSX Manager. En esta red, que es un grupo de puertos distribuido, yo puedo alcanzar a vCenter Server y a NSX Manager sin mayor inconveniente. En IP Pool vamos a crear un nuevo pool. Vamos a darle un nombre, por ejemplo, NSX Controller IP Pool. El gateway. ¿Cuál es la máscara de red? El DNS primario y o secundario. El sufijo DNS y cuál es el pool. 170 y lo voy a dejar hasta el 180. Pues bien, recuerden que acabo de seleccionar una red llamado Management. Este pool, estas direcciones pertenecen a esa misma red. Es importante que definan un pool y que esta información que están colocando aquí sea pertinente a, aquí hay un errorcito, sea pertinente a esa red, o de lo contrario NSX Controller se va a autoeliminar. Algunos de pronto
en el pasado o en un proyecto habrán intentado desplegar NSX Controller, y si él no puede encontrar la configuración, los settings adecuados para la red, lamentablemente la máquina virtual se apagará y se eliminará automáticamente. Eso lo estará haciendo directamente el NSX Manager. Un momentito, reviso que todos los datos sean correctos para que no se me vaya a eliminar mi máquina virtual. Parece que está bien, voy a dar clic en OK. Este pool hace sinergia sin lugar a dudas con la red de management. Y finalmente la password para entrar por CLI. NSX Controller no tiene GUI, pero sí tiene CLI, sí tiene Command Line Interface. En este caso debemos colocar una password para poder ingresar por CLI al NSX Controller. Si vamos a desplegar más NSX Controller, pues todos van a quedar ligados con esta misma password. Por lo tanto, la password solamente se pedirá en la primera instancia que vayan a desplegar de su NSX Controller, y podrán accesarlo por la consola, la máquina virtual, o lo podrán accesar vía SSH como ustedes deseen. Esto se maneja básicamente como cualquier máquina de Linux, pero importante es que estas máquinas virtuales deben ser administradas directamente desde el NSX Manager. No deben ir a editar settings ni mover cosas directamente en el inventario de vCenter. Inclusive, si ustedes toman una máquina virtual de NSX Controller desde el inventario de vCenter, le dan clic derecho, se van a dar cuenta que el Edit Settings se encuentra totalmente sombreado. No es una opción, lo que podríamos estropear o dañar esa máquina virtual. Toda la administración de estas máquinas virtuales desplegadas por NSX Manager deben ser administradas desde el Manager propiamente. Clic en OK para comenzar con el deployment. Por aquí tengo abierto mi vCenter Server también. Con el Legacy Client no hay mucho que configurar por el Legacy Client, eso también que quede súper claro. Todo se debe hacer a través del Web Client, pero aquí quiero mostrarles que en este momento se está llevando a cabo el deployment de este primer nodo de NSX Controller. Voy a pausar el video, tan pronto termina de hacer el deployment y de encender la máquina virtual, retomamos nuevamente este tema. Ya he terminado de hacer el deployment. Aquí puedo ver que tengo mi primer controlador, se encuentra con esta dirección IP que podemos encontrar en el pool que acabamos de crear. ¿Qué instancia de NSX Manager es la que está controlando a este NSX Controller? ¿En qué pool de recursos? ¿En qué data store? ¿En qué host? ¿Cuál es la versión de software de este NSX Controller? Y finalmente el estado. Es importante que comencemos a trabajar en él solo hasta cuando ya haya terminado de hacer el deployment. No porque la máquina virtual esté encendida, ya acabó el proceso. Realmente la máquina virtual se enciende automáticamente y comienza a ejecutar una serie de scripts de forma automatizada, como por ejemplo scripts para poder hacer la configuración inicial de red, scripts para poder unirse al clúster de nodos inicialmente. Entonces es importante esperar, y cuando ya diga aquí normal ya podemos estar tranquilos de que podemos entonces comenzar a trabajar con nuestro primer nodo de NSX Controller. Así que voy a la vista de Host and Clusters. Aquí puedo ver ya mi máquina virtual en el clúster de Gold. Esta es la instancia de NSX Controller. Fíjese en los requerimientos, son como 4 GB de RAM, 4 vCPUs, 20 GB de disco, está conectado a la red de management, o sea que en teoría debería alcanzar a mi vCenter Server y a NSX Manager sin mayor inconveniente. La dirección IP que he recibido es esta. ¿Cómo ingresar a la CLI? Pues bueno, podemos hacerlo por la consola de la máquina virtual o podríamos hacer una conexión a través de un cliente SSH. Para eso me voy a apoyar en PuTTY, voy a colocar la dirección IP de este NSX Controller, abrir, el usuario será admin y la contraseña fue definida durante el deployment. Aquí lo tenemos. Ahora, ¿qué comanditos podríamos tener? Son varios realmente. Lo que he colocado en el blog, perdón un segundito. Los comandos que... un momentito por favor.
Los comandos que he colocado en el blog son algunos, pero tal vez de los que nos ayudan a arrancar y a entender cómo está funcionando nuestro nodo de NSX Controller. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, el comando show control cluster status, el cual nos muestra varios parámetros, como por ejemplo si se ha unido satisfactoriamente al clúster, si se encuentra conectado al clúster mayoría, que quiere, si leen la teoría de este artículo se darán cuenta que esto trabaja con una serie de maestros en los cuales son elegidos por votos a través de un algoritmo llamado Paxos, en el cual aquel nodo que tenga la mayor cantidad de votos pues se convertirá en el maestro. Cuál es el cluster ID, cuál es el nodo ID y cuáles son los roles que estaría manejando o activados en este nodo. La explicación de cada uno de ellos lo pueden encontrar aquí sin mayor inconveniente. Por ejemplo, demos este primer comando. Vamos acá, show control cluster status o status. Ahí lo puedo ver, unido exitosamente, se encuentra conectado al clúster mayoría. Este nodo puede ser reiniciado de forma amigable. ¿Cuál es el clúster ID? El nodo ID. Este número, por supuesto, es persistente. Y cuáles son los roles. La explicación de cada uno de estos roles también la pueden encontrar aquí, si se fijan. Que es el IP Provider, que es el Persistent Server, el Logical Manager, etcétera, etcétera. Para efectos de este post, el rol que estaremos revisando con mayor afán, sin lugar a dudas, es el Directory Services, porque es el que estaría controlando tanto el Logical Switch como el Logical Router. Entonces, en este caso, veo que está activado. Hay otros comanditos que pueden echar a andar, por ejemplo, el Show Control Cluster Startup Nodes, el cual muestra cuáles son los nodos que actualmente pertenecen a este clúster. Solamente habría uno inicialmente. Se pueden desplegar 2, se pueden desplegar 3, no más que 3 en la versión 6.1. Importante que sean 3 porque para evitar problemas de alta disponibilidad y de redistribución de cargas, es mejor que sean 3 nodos en un clúster de NSX Controller. Con este comando puedo ver los roles que están actualmente, cuáles están funcionando, cuáles no. Con Connection, tal vez de los más importantes, puedo saber, por ejemplo, si este controlador actual es el maestro actualmente. Es fácil verlo, aquí en Persistent Server puedo ver que en el puerto 2878 me aparece con un guión, quiere decir que no lo es. Si lo fuese, diría yes y me diría cuántos nodos están conectados actualmente, así que no, este no es el maestro de este clúster, y aunque es el único, porque solamente hemos desplegado uno, evidentemente. ¿Cómo desplegar más nodos de NSX Controller? Pues bien, vamos otra vez a Network and Security, vamos a Installation, y aquí puedo dar un más, y podríamos estar desplegando entonces nuestra segunda instancia o nodo de NSX Controller. Fíjense que en este caso no me está pidiendo la password porque la password ya fue definida en el primero. El primero replicará la password a los siguientes nodos porque tienen que ser exactamente la misma password para todos. También es importante que cada uno de estos nodos sea desplegado bajo la misma instancia de NSX Manager. Así que este es el procedimiento. Buena práctica que aquí aparecieran unos 3 nodos. Para efectos de este laboratorio, por cuestiones de recursos, solamente manejaré tan solo uno de ellos. Pero bueno, con 3 es la mejor práctica, con 1 de pronto para que podamos tener nuestros laboratorios en casa. Eso es todo por este video tutorial. En el próximo estaremos viendo cómo hacer el host preparation, que consiste nada más de nada menos que en estar instalando las VIPs, las vSphere Installation Bundle, directamente en los hipervisores para que queden listos y puedan utilizar todo lo que es el tema del Logical Switch, los Distributed Router, el Distributed Firewall, entre otros componentes. Espero verlos nuevamente en el siguiente video tutorial. Gracias por ver este video.